Buenas noches, ¿cómo están? Ha sido una semana movida en términos económicos, no solo porque ya vimos que técnicamente no hay recesión, sino porque se dio un amplio informe sobre cómo está gastando el gobierno. Estamos en lo económico, esos son los tiempos. ¿Por qué? Pues porque la economía mundial está donde está, porque la economía mexicana anda apurada, por decirlo menos, y hoy habíamos programado, uno, que viniera nuestro colaborador y amigo Leonardo. ¿Cómo estás, Leonardo? Nacho, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Carlos? Hablar de un asunto que tiene que ver con el gasto. A final de cuentas, quiere decir cómo gastamos. El presidente lo volvió a decir, lo dice en las mañaneras, lo más importante para la economía es la corrupción, la corrupción, la corrupción. Una manera de la corrupción es la manera en que licitamos y el gobierno compra cosas. Y tú llevas un rato, Leo, viendo cómo está comprando este gobierno, a diferencia de otros gobiernos, y qué riesgos podría haber ahí o no. Adelante, Leo. Sí, como bien dices, desde el principio llevamos una marca de cómo se asignan. Nada más para recordar, hay tres formas de gastar o de asignar un contrato. Uno es la licitación pública, que es un proceso abierto, competido, donde participa quien sea y gana la mejor oferta. Está la invitación restringida, donde se invitan a cuando menos 3 personas y es más o menos el mismo proceso de escoger al mejor. Y está la adjudicación directa. De estos tres, el que se debería preferir es la licitación pública y cuando revisamos cómo ha repartido el gobierno anteriormente, eran siempre 3 de cada 4 contratos. Depende del año que revises, a veces es un poquito más, pero siempre está entre 75% de los contratos se dan por asignación directa. Hay restricciones legales para cada caso. Claro, creo que eso es bien importante. Se supone que la asignación directa debe usarse solamente como un método extraordinario cuando tienes casos de emergencia nacional, cuando tienes casos donde necesitas comprar de manera inmediata o donde hay pocos oferentes. En fin, hay una serie de incisos. ¿Y cuál tiene que ser obligatoriamente pública? Obligatoriamente pública hay varios casos. Uno tiene que ver con montos. Los montos más grandes se prefiere, y la ley te señala que tienen que hacerse licitaciones públicas. Lo que hemos encontrado es que hay algunos casos en los cuales se fraccionan y entonces te permite hacer asignaciones directas en pequeños pedacitos. Pero en general, en esos temas se prefiere la licitación pública. Ahora, lo que nos encontramos es que revisando con corte ayer en la noche cómo van los contratos, resulta que hay 78.14% de los contratos se han dado por adjudicación directa. Es decir, seguimos igual como estábamos. Seguimos exactamente igual que antes y a mí me llama mucho la atención esto porque esto es una continuidad con el pasado, pero si tú revisas el Plan Nacional de Desarrollo que se aprobó y que ya está en el Diario Oficial de la Federación, resulta que entre las estrategias para el combate a la corrupción que están ahí escritas, se dice literalmente que se prohibirán las adjudicaciones directas. Así dice el Plan Nacional de Desarrollo. Obviamente eso es materialmente imposible, pero pues lo que nos está mostrando, al menos estos primeros números, es que seguimos gastando exactamente igual que antes en términos del mecanismo que se está prefiriendo. Ok. Ahora, de acuerdo a los números que nos mandaste, como 60% del monto sí son públicas. Así Estamos hablando de un universo diferente, digamos. Mira, eso es interesante. Ahora, el 60% del monto sí son licitaciones. 65 por ahí, ¿no? Sí, 60% del monto total que se ha gastado hasta este momento, que es poquito más de 1.5 millones de pesos, es por licitación pública. Adjudicación directa son 33%. ¿Eso cómo se compara con el pasado? ¿Más o menos igual? Más o menos estamos en los mismos porcentajes, pero aquí lo interesante es que la cantidad de contratos que son por adjudicación directa son 72,000. Son contratos más pequeños, pero precisamente por lo mismo son tal vez mucho más fáciles de ser susceptibles de llevar a ineficiencias económicas y de llevar también a manipulación. Déjenme ser un poco de abogado del diablo. A mí esto de todo en licitación pública me da una preocupación. Porque no todo mundo puede ofrecer todo. ¿Estoy mal, Nacho? Es decir, hay cosas específicas que necesitas. Es decir, hay un gran patente de, qué sé yo, una máquina increíble que nos va a salvar la vida un día cuando lleguemos a un hospital del IMSS. Yo supongo que no hay 10 güeyes que vendan eso, porque es una gran máquina, ¿no? Es decir, ¿no?
Yo creo que la licitación pública tiene muchos bemoles, digamos, es una opción necesaria, importante y demás, pero sí tiene bemoles. Tiene el que tú estás diciendo de algo súper especializado que nada más te lo puede hacer 2 o 3 oferentes, cuando mucho, si no es que uno. Tienes un proceso burocrático súper complicado. El de la licitación. Que si lo que te urge es gastar, pues te vas a tardar un año. Correcto. Lo que acaba de anunciar Arturo Herrera hace 2 días es para que se hagan las licitaciones ahorita para ver si en enero empezamos a gastar. Y rogándole a las empresas, empiecen a invertirle en lo que vamos a Y tienen también toda otra parte de mucha simulación. Ahora, pero ahí se te junta con otra cosa que es, en esta administración se ha centralizado todo en la Oficialía Mayor, sí. ¿no? Y entonces estos problemas de las licitaciones se te multiplican por 10 o por 20, porque entonces todas esas áreas especializadas que debían gastar o que ya tenían cierta expertise en otras áreas, ahora tienen que concentrarse en la Oficialía Mayor de Hacienda, y Hacienda tiene que hacerse experta en comprar medicinas, en contratar servicios de seguridad. Sí, a ver, medicinas es un gran ejemplo, porque de repente desconocen a 5 empresas. Y la verdad, transportar medicinas, ponerlas en una clínica en Ozumba y después ponerla en Nayarit, pues no es fácil, ¿no? Claro. Es decir, hay empresas especializadas. No son gansitos, no es Coca-Cola. No, cuidado, los gansitos también tienen que estar congelados siempre. Bueno, sí, llegan fríos. ¿No? Es decir, esas especializaciones. A ver, pero te pregunto, ¿hemos ahorrado haciendo así las cosas con la Oficialía Mayor en estas compras? Lo que tenemos es que no se ha gastado. Entonces, no sé si es lo mismo ahorrar y no gastar, porque, por ejemplo, en la megalicitación de medicamentos resulta que se declaró desierta más del 60% de las claves. Y lo que va a acabar pasando es, o haces bien una licitación y gastas hasta dentro de mucho y tienes tal vez un problema de desabasto, o lo solucionas con adjudicación directa para salir de O con paso. unas restringidas. O con unas restringidas. Entonces, Es decir, hoy todavía no podemos evaluar si esta concentración como método en la oficialía realmente ha dado la cantidad de ahorros que creíamos. exacto. Lo que no sabemos a ciencia cierta, lo que sabemos es que se ha detenido y que el método que se sigue prefiriendo sigue siendo el anterior. ¿Por qué? Porque licitar es complicado, porque licitar es largo y porque licitar necesita una expertise que lo que estamos haciendo ahorita es crear un cuello de botella que no se está viendo que vaya a salir pronto. Ahora, en este país que somos expertos, decía simulación, creo, Nacho, que hay que hablar de también cómo las licitaciones también se volvieron un desastre. Porque dicen que los 5 licitadores se tomaban un café antes de entregar la licitación. Esta te toca a ti y esta me toca a mí mañana, ¿no? Y creo que hay casos ya incluso documentados y perseguidos por la Comisión Federal de Competencia. Y toda una serie de prácticas y de elementos que ha venido metiendo la Comisión Federal de Competencia para evitar la colusión en licitaciones específicamente y en el sector salud. Claro, lo que hacía el superdelegado en Jalisco era a través de licitaciones cuando simulaba empresas. Otra vez, lo que se comprobó ahora lo que hizo con la MSCI, ¿no? Que Mexicanos lo comprobó es, yo meto 6 empresas, siempre gano. Claro, porque o lo que también de repente ha salido al público de que salen 5 con unas ofertas inalcanzables para que salga la buena, que está abajo de lo que realmente se puede hacer, inclusive. Y a la hora de la hora no salen las cuentas. O en el mismo sector, hablas con tu amigo competidor y dices, a ver, déjame llevarme esta. Te llevas la otra, ¿no? Claro, si tienes la red de corrupción, no importa si se trata de adjudicación o de licitación o de invitación restringida. Ahora, el tema es cuál te genera mayor facilidad para hacerlo, ¿no? Y en ese caso, la adjudicación directa te sigue abriendo más ventanas de oportunidad, porque de entrada, para llegar a la adjudicación directa, a ti te tiene que invitar el gobierno, ¿no? Y de ahí hay una serie de aduanas que solamente unos cuantos proveedores pueden saltar. En la adjudicación directa. En la adjudicación directa. O en la invitación. O en la invitación, cuando es como se las invitan pipas. a Las 5 pipas, o 6. la gente de aquí, muchos empresarios se inconformaron porque nadie sabe cómo llegó la invitación para ir a Nueva York a venderle pipas al gobierno. Ahora, ahí hubo un argumento de emergencia, ¿va? Y de repente, ¿quién sabe en cuánto se pagó la pipa? No, nos gastamos 1.700 millones de pesos en pipas. 1.700 millones de pesos en pipas. Le voy a decir una cosa, bueno, ¿hasta qué punto no gastar es ahorrar? Yo creo que para lo que estamos viviendo y la información que traemos del crecimiento magro y demás, no gastar es perder, ¿eh? Claro, porque mira, no es lo mismo. Y hay un broncón. ¿Tú cuánto te gastas en cervezas al mes? 1,000 pesos. No es lo mismo que la hora le bajes a tu consumo. Leonardo, ¿por qué andas exhibiéndome de esa manera? Bien. En promedio, digamos que no es lo mismo que tú le bajes a tu consumo y ahora te gastes 500 pesos a que no gastes nada porque no te han pagado. Es diferente. Una cosa es ahorro, que tú le bajes a tu consumo,
y otra cosa es que no te paguen y entonces no compres ni un peso de cervezas, pero por otros Y motivos. en este momento de desaceleración mundial y de incertidumbre y demás, el no gastar pues, implica, digamos, alentar más el desarrollo de la economía. Será por eso, por ejemplo, que Arturo Herrera anunció esta semana que, por ejemplo, en infraestructura, ¿no? Porque tenemos un bajón en infraestructura fuerte. En los números que ves todos los días, sí tenemos un bajón fuerte en inversión de infraestructura, ¿no? Y la infraestructura da empleo. Lo primero que da es empleo a la gente que hace carreteras o puentes o lo que sea, ¿no? Claro, y es un reconocimiento también de que pues, no está fluyendo el recurso como debería estar fluyendo, y por eso se necesitan esos paquetes de contingencia. Claro, pero también de lo que no se hizo estos primeros. Claro, lo que se viene arrastrando, ¿no? como déficit. ¿No? Que es un poco lo que ya muchos secretarios vienen diciendo, ¿no? Nos vienen cerrando la llave y esto no solamente perjudica el crecimiento económico, sino cuando se trata, por ejemplo, de salud, pues ponen entredicho el ejercicio del derecho a la salud de las personas. O el empleo. En fin, hay una serie de problemas. Ahora, solo déjame darte un número antes de que se nos vaya el tiempo. Ven. Para regresar a la parte de Ya los hemos estado poniendo en la pantalla, pero a ver. Solo un número. Entre las instituciones que más adjudicaciones directas hacen, hay una que a mí me llama mucho la atención porque es bien divertida. La Secretaría de la Función Pública. La Secretaría de la Función Pública se supone que es la encargada de vigilar el cumplimiento de las leyes. Si tú revisas todos los contratos que ha firmado en 2019, resulta que 97.3% de sus contratos se han dado por asignación directa. En lo que va de 2019 han contratado 250 millones de pesos y de esos 243 millones se han dado por adjudicación directa, sin que haya un proceso 243 millones de pesos de 250 millones de pesos se han dado por adjudicación directa. Exactamente. Eso es compran? De la Secretaría de la Función Pública. Compran estudios, compran servicios profesionales, algunas cositas que otro día podemos clavarnos. Que se supone que ya no iba a haber estudios del gobierno. Por eso, a mí me llama mucho la atención porque ellos son... ¡Ellos son! Secretario Heréndira, ¿usted es quien no quiere que pase eso? Es como también en una entrevista el ex titular del Coneval decía, pues nos querían quitar todas las DGAs, pero no las quieren quitar en Hacienda ni en Función Pública. Se miden con diferentes varas. Nacho, gracias. Leo, como siempre. Estamos viendo. ¿Cómo estás? Muy bien. Que le vaya muy bien. Buenas noches.